la información es siempre visible. Suscríbase en nuestro canal en YouTube, Radio América HN. Llenura estomacal. Toma Citrolax. Mi Star donde hacer boleadas. Óigame, ¿usted no es Mr. Gringo? Aquí viene la auténtica. Yes. Así como Gold Star, que es la auténtica harina para hacer baleadas. Desde hace más de 30 años, Gold Star es la auténtica y original harina para hacer baleadas. Ser las originales. Es que a mí también querer boleadas Gold Star. Gold Star, conquistar todo. Por eso, mi amor, Honduras. Usted escucha Grupo América. Saludos amigos, muy buenas tardes. Gracias por estar en sintonía de Radio América y aquí del programa Doble Vía. Gracias a las personas que se suman desde ya a sintonizar el programa por el Facebook Live en cualquier parte del mundo. Bueno, hay tantas cosas en noticias que se pueden comentar. Voy a irme rápidamente. Hoy se hablaba de las denuncias que han circulado, 20.000 empiras que se incrementaron en el Hospital Escuela La Directora. Eso denunciaban hoy, 20.000 empiras de incremento. Dios, son privilegios que solo en Honduras pueden pasar. Óigame, que usted se puede incrementar 20.000 empiras al salario. ¿Cuánto debe de ganar una persona? Porque a usted, ¿cuánto le incrementan? ¿Cuál es el porcentaje de incremento que le van a dar a un trabajador? Allá me dicen que nada. No, pero, bueno, ¿cuánto es el porcentaje de incremento? Le dicen un 10%, un 12%. El porcentaje de inflación, pero si le suben 20.000, ¿cuánto gana? ¿Cuánto puede ganar una persona? Honduras es un país, bueno, dicen 20.000 la directora, 7.000 otros que están por ahí. Los empleados ya, peritos, conserjes, y que no pierdan la esperanza que en cualquier momento le suben 50 lempiras o 100 a su salario. No pierdan la esperanza. En algún momento les van a subir unos 200 a 300 lempiras al salario. Mientras tanto, primero es lo primero, la directora con 20.000 lempiras, los otros con 7.000, solo en un país rico, con un presupuesto de salud. ¿En qué se ve el presupuesto de salud en nuestro país? ¿Se va en pago de salarios? Es increíble, ¿eh? Es increíble que nos hablen de eso a nosotros, que nos hablen de ese tipo de incrementos, solo comparado con el Congreso de la República, solo en el Congreso también, donde el enorme sacrificio, los desvelos, hace que los diputados se incrementen 50.000 empiras. Y les voy a decir por qué sucede eso en Honduras. Parte sin novedad. ¿Quién habla del incremento de los diputados? Pasó. Parte sin novedad. Unas cuantas reacciones, unos cuantos insultos en las redes sociales y se acabó. Eso es algo que se tiene bien medido en Honduras. Que la gran reacción es en redes sociales. 2 cositas, un par de memes que hacen por ahí y ahí se acabó. Esa es la típica protesta en Honduras. Hacer un par de memes, unas cuantas burlas, unas cuantas críticas, lo mismo de siempre, y hasta ahí nomás se queda. Hoy se incrementa ya. ¿Cuánto gana? ¿Cuánto puede aspirar un trabajador normal en Honduras? Estoy hablando del obrero y del profesional a nivel medio, que no tiene cuello, que no está en política, que no tiene influencia. Sí, le incrementan allá. Después de unos cuantos años de trabajo le darán. Yo creo que el que más éxito puede tener es que le suban 500 lempiras. El que más éxito, después de mucho tiempo de laborar. De ahí que aspire a 200, 300 lempiras, es increíble, ¿verdad? Solo en Honduras. Así dicen que Honduras está cambiando, pero ¿en qué? Me pregunto yo cuando hacen esas cosas. Ustedes ven el caso Pandora. ¿Se dan cuenta del caso Pandora? Escuché cuántas reacciones hoy del mismo Consejo Nacional Anticorrupción. ¿De qué sirvió el caso Pandora? Para hacer un escándalo, horrorizarnos, nos entretuvo. El caso Pandora no judicial de nuestro país, a los operadores de justicia. Aquí están viendo ustedes, como dicen, arrimado a los tribunales. ¿Quién está? Nadie. Nadie. Del caso Pandora no hay nadie. ¿Quién está en la cárcel del caso Pandora? ¿Quién va a estar? Nadie. ¿Saben qué va a hacer? Se va a pronunciar y van a comenzar a actuar los órganos operadores de justicia hasta que han interpretado un decreto que le va a dejar en libertad a todos los involucrados.
don Crescencio Arcos nunca se equivocó. Aquí lo toman como ofensivo, pero don Crescencio Arcos lo único que hizo, quienes no recuerdan, fue embajador de Honduras hace mucho tiempo, pero él dijo que en Honduras la justicia solo aplicaba a los descalzos y no a los de botas. Posiblemente en aquel momento eran gobiernos militares y él hablaba de las botas por las botas de los militares, la influencia, el poder de los militares. Pero aquí se aplica. La justicia se hizo para el pelado, para el que no tiene influencia, pero para el político, para el contratista, para la gente que tiene tanto poder, para él no es la justicia. Cuando la justicia tiene que llegar a estos niveles, entonces llegó el momento de reformar las leyes. Es el momento de reformar las leyes para que no se apliquen. Esa es la triste realidad en Honduras. Esa es la triste realidad. Claro, Honduras no es Nicaragua. Honduras no es un país como Nicaragua. Aquí, repito, aquí la cólera del hondureño ante la injusticia no va más allá de escribir en la red social unas cuantas cositas, hacer un par de memes y hasta ahí nomás queda. Mandar un mensaje a la radio insultando a fulano y eso es todo. Eso es todo. Por eso en Honduras estamos así como estamos. No hay justicia. No hay equidad. En Honduras no hay nada. Esa es la triste realidad. Bueno, qué pena, ¿no? Qué pena. Solo lo traigo para que reflexionemos. ¿Cuánta gente está? Ya van a ver cuándo va a comenzar a actuar la Fiscalía y los demás entes en el caso Pandora. Cuando les hayan permitido llevar a alguien a los tribunales, pero con la garantía de que lo van a mandar para su casa. Con la garantía de que esa persona, amiga, de influencia, de peso, no va a tener que ir a ningún centro de reclusión. Pero que no lo acusen a usted de que se robó un celular. Que no lo acusen a usted de que no dio un vuelto, porque va a ir preso. Y le puede caer cárcel de por vida. Aparte de la condena pública, porque a usted, por 20 lempiras, aquí lo van a exhibir, lo van a poner la policía y los operadores de justicia lo van a poner en conferencia de prensa con fotos, para que usted aparezca en fotos como ladrón, como lo peor. Pero al poderoso no, hay que protegerlo, porque es ciudadano honorable. Ahí los va a ver usted en las páginas del Socialité. La Socialité en Honduras es una estupidez, podríamos decir, una estupidez que solo sirve para ensalzar a gente pícara. Esa es la triste realidad de nuestro país. Bueno, Fernanda Duray se fue del Registro Nacional de las Personas. Especulo, y voy a ser claro en esto, yo especulo. Yo creo que Anduray no es que renunció. Le dijeron, andate porque te vas a ir de todas formas. Salí elegante, mejor de que renuncie. Especulo, es mi interpretación. Que a él le dijeron, me hacen intervenir, vos vas para afuera. De todos modos, tu paso por ahí es sin pena ni gloria, y si hay más pena, si hay algo, será que hay más pena. Y porque ninguno, no solo Anduray, todos. Yo insisto, él tiene todo su beneficio. Yo creo que a él le dijeron, mejor renunciar. Así como que te vas por tu gusto, porque te vas a ir de todas formas. Y lo último, antes de hablar sobre todas estas reformas que plantean y el registro, en el noticiero leía a Mauricio aquí unos tweets de Ricardo Álvarez. Ricardo Álvarez la arremete contra Salvador Narrala. ¿Y por qué la arremete? La arremete y le dice fariseo por el nombre que Salvador le pone a su partido. El Salvador de Honduras, así es, Salvador de Honduras. Ese es un nombre metafórico si Ricardo Álvarez no lo sabe. Y no estoy defendiendo a Salvador, pero es un nombre metafórico. Salvador de Bahía, Salvador de esto. República de El Salvador no necesariamente tiene que darle el matiz cristiano. Ese es jugar hábilmente con el nombre. Ese es de crear, de ser ingenioso. Si ahí le dicen, usted está, como dice Ricardo Álvarez, ¿qué? Simulando ser Dios o lo que sea, dice, bueno, primero me llamo Salvador. Y estoy hablando de salvar a Honduras, no estoy hablando de que soy cuantas cosas. Pero más que eso, Ricardo Álvarez, que le dice de todo, lo cuestiona como fariseo. ¿Y quién es un fariseo? Es hipócrita, que finge una moral, unos sentimientos o unas creencias religiosas que no las tiene. Pero ¿quién es el fariseo aquí? ¿Ricardo o Salvador? ¿Quién de los dos es más fariseo? ¿O quién de los dos sería el fariseo en esto? Lo que demuestra Ricardo Álvarez es que está preocupado. Eso es lo que demuestra. Preocupación. O sea, que Salvador Narrala le sigue preocupando. Mire, un partido sin pena ni gloria. ¿Cuánto escándalo hicieron por el partido Vamos de Augusto Cruz Asensio? ¿Cuánto escándalo están haciendo
por el partido que está formando. ¿Cuál es el otro partido que están formando ahorita? Hay como cosa de 3 partidos que están formando ahorita, que fueron a presentar. La misma Marlene Alvarenga presentó un partido que se llama el País con H. ¿Cuántos escándalos están haciendo? ¿Cuántos tweets le ha escrito Narrala? Ninguno. Porque Marlene Alvarenga posiblemente no le da ni frío ni calor. Pero cuando le escribe de esta forma, es porque sí les preocupa. Esa es la primera interpretación que doy, que sí les preocupa. Dice Ricardo Álvarez en su tweet: soy Ricardo Álvarez, hombre de fe, temeroso y respetuoso de Dios. Ah, pues será, ¿sabes? Será ahí que se aplica lo del fariseo. Y por eso no acepto que nadie quiera jugar con política usando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, único Dios y Salvador de Honduras. O en otro tuit: Salvador Narrala no es Dios, aunque a veces se lo crea. Jesucristo es nuestro único Dios, el único Salvador de Honduras y el mundo. El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Será que Él se cree Dios? Pero ¿cuántos políticos hablando de Dios? Yo por eso nunca he tenido temor a ser ateo, porque yo veo que todos los que hablan de religión son la gente más falsa que puede haber. Y peor el político. ¿Cuántos políticos vienen aquí que antes de que comencemos a hablar las mentiras de la política, mi bendición a Dios y que Dios bendiga a Honduras y que el corazón de Jesucristo, le comienzan a decir un montón de cosas, gente que vive de la política y una política mintiendo? Hoy le dicen una cosa, mañana le dicen otra, juegan con la política. Pero ¿quién es el fariseo acá? ¿Pero quién es el fariseo? Esto es de ingenios. Yo creo que si Ricardo Álvarez pudiera formar su partido y tuviese un nombre como Salvador, creo que hubiera hecho lo mismo. Pero no hay duda que aquí les preocupa, demuestran miedo. ¿Sabe? Ricardo creo que pasó a esa etapa donde a él le decían el terror, el terrorcito. ¿Sabe usted que Ricardo Maduro y a él le ponen el terrorcito? ¿Por qué? Porque había un momento que en el Partido Liberal, cada vez que había algo, atacaban a Ricardo Álvarez. Ricardo Álvarez en aquel momento era la figura a vencer. Entonces lo atacaban por todo. Pero eso fue en el pasado. Ricardo Álvarez se desplomó completamente. En este momento, y no digo que eternamente, pero en este momento Ricardo Álvarez políticamente podría ser un cadáver. Se puede parar, pero políticamente podría ser un cadáver. Pero llegó un momento que para todos lo mencionaban porque les preocupaba. Era el hombre fuerte para ganar una candidatura hasta que la perdió con Juan Orlando, a quien acusó de hacerle fraude. Lo acusó de que le había ganado con fraude. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Pero se desplomó. Pues ahora él está en esa etapa. Así como lo atacaban, él ataca. ¿A quién ataca? Ataca al que mira fuerte. Porque digo, Marlene Alvarenga crea un partido, no dice nada. Cruz Ascencio crea un partido, no dice nada. Edras crea un partido, nadie dice nada. Crea un partido Salvador y vénganos en tu reino. Les digo la realidad, les digo la realidad. Entonces se reacciona con donde tiene miedo. Y aquí hay un montón de mensajes. Ya voy a leer más de alguno de estos que tengo acá. Voy a presentar aquí a nuestro invitado, Enrique Ortiz Sequeira, el abogado Enrique Ortiz Sequeira, que todos lo conocemos ya, estuvo en el tribunal. Unos lo atacan, otros lo aplauden. Está en la mesa de diálogo. Vamos a hablar de todo lo que ha fallado y esa intervención del Registro Nacional de Personas, que si es algo sano o es algo que tiene un matiz político encubierto. Lo presentó Felicito Ávila, yo creo que más como nacionalista que como democristiano, porque la verdad que no, es el primero que se pronuncia el Partido Nacional. Acuerpamos el proyecto de Felicito Ávila, pero ¿por qué lo acuerpan? El Partido Nacional lo hizo, Felicito solo lo presenta. Felicito es uno más del Partido Nacional, obviamente con la democracia cristiana, pero él es un nacionalista más de corazón, de sentimiento. Políticamente está ahí. ¿Qué tal está, Enrique Ortiz Sequeira? Gracias por acompañarme aquí en Bolivia. Oyéndolo, Rodolfo, y no hay duda de que este país sigue involucrado en la polémica. Los grandes valladares que dejaron el... No va a haber, perdón, pues no va a decir usted primero Dios y todo eso, porque... No, es decir, yo creo que uno lleva a Dios por dentro. Sí.
Muchos políticos deberían de agradecerle al diablo, más bien. Deberían de decirle gracias al diablo por todo. Y tal vez hacer un pequeño comentario sobre esa introducción que usted mencionaba. Fíjese que Ricardo Álvarez participó en un proceso de elecciones internas, que usted lo estaba mencionando. Sí. Y el movimiento de él se llamaba Salvemos Honduras. Salvemos a Honduras. Salvemos Honduras. Y ahora se enoja porque el otro le pone Salvador de Honduras. De Honduras. Casi lo mismo. Sí. Óigame, pero Salvemos Honduras. Salvemos Honduras, de Ricardo Álvarez. ¿Y Salvador de Honduras? Ahora se molesta porque ahí el otro es Salvador de Honduras. Por eso le aplica. Entonces le aplica lo del fariseo. No, yo solo se la dejo ahí para que usted siga comentando. No, es que lo mismo, vale más que lo recuerda. Salvemos a Honduras, se llama el movimiento de... Salvemos Honduras y Salvador de Honduras. Y Salvador de Honduras, lo mismito. ¿Ah? ¿Quién iba a salvar a Honduras? ¿Salvemos Honduras quién? Él. O sea, que él era el Salvador. Se creía Dios, entonces, asumiendo las mismas palabras de él. Esas son las faltas de coherencia que a veces existe en la clase política. Y no hay duda de que esa falta de coherencia es la que nos tiene hoy metidos en un gran berenjenal. Perdón. Eva Fernández, sí. Gracias a la persona que me corrige aquí. Yo dije Marlene Alberga, no, es Eva Fernández que está haciendo el partido. Pues sí, gracias a la persona que me corrige. Estamos metidos en este gran berenjenal que a muy corto plazo va a seguir teniendo sus incidencias. Y tal vez le hago una pequeña reflexión. ¿Ha cambiado algo de lo que generó la crisis política? Yo diría que nada. ¿Y podríamos enfrentarnos a un nuevo proceso electoral con las mismas reglas de juego? Sería nefasto para el país. Usted está viviendo la situación difícil que está viviendo el pueblo nicaragüense. Y una de las cosas que me llamó la atención era una entrevista que estaba oyendo de alguna gente que decía, fíjese que yo estaba inconforme, pero creí inconforme. Y resulta aparecieron todos los hermanos nicaragüenses inconformes. Yo creo que es algo muy similar a lo que le está sucediendo a Honduras. En Honduras hay una enorme y gran inconformidad. Desgraciadamente, nuestra inconformidad es una inconformidad subdesarrollada. Es decir, no tenemos ese deseo y esa voluntad de expresar nuestra inconformidad. O somos inconformes tecnológicos. La expresamos en la tecnología, en las redes sociales, en los WhatsApp. Somos cómodos. Pero nadie acepta el reto de esa incomodidad y de pagar un precio para que quien en este momento viola toda la normatividad jurídica, política y social del país esté incómodo. Es más fácil quedarse en su casa y no manifestarse porque la expresión en este momento pacífica puede tener un costo. Es más, ya lo tuvo. 23 ciudadanos muertos en los primeros días de la crisis política que no ha sido superado y que a mi juicio hay una serie de acontecimientos que se pueden desatar que pueden volverla a generar. Y le pongo un pequeño ejemplo de lo que yo vi que se desató, por ejemplo, la semana pasada. La inconformidad con la matrícula que aumentó la alcaldía. Y que la copiaron otros alcaldes también. Correcto, pero se vio, ya hubo las primeras tomas, lo que sucedió con el peaje también. Nada más que cuando se dan ese tipo de circunstancias, quien gobierna tiene que convertirse en populista y tiene que hacerse el de los oídos sordos porque esa chispa puede generar otra y otra hasta generarse la gran llama de la insatisfacción que en este momento está ahí en brasas, pero que todavía no hay nadie que la esté soplando. Pero con lo de la alcaldía, aquí yo tengo mis reservas. Una, primero, obviamente, un malestar generalizado por el porcentaje de incremento que hizo la Corporación Municipal del Distrito Central y que la copiaron otros alcaldes allá en El Progreso, en otros lugares, copiaron lo mismo. Porque ¿quién protestó en Honduras? ¿Quién protestó? Hubo lo que digo, por la red social, por las críticas y todo eso. Quienes han salido son los taxistas, pero los taxistas
y los buses también tienen su propia agenda. Es el incremento tarifario. Yo tengo mis dudas con todo eso porque entre todo esto se puede lograr lo que ellos quieren, incremento tarifario. Y yo les recuerdo lo que pasó con la policía. ¿Qué pasó con la policía después de las elecciones? La gente emocionada llevando la comida porque la policía se había ido a huelga, que no iban a paliar al pueblo, que la policía por acá, la policía por allá, iba a defender la Constitución, y la gente llevándoles comidas y los policías héroes 2 días después le llevaron todos los regalitos habidos y por haber, incrementos salariales y se acabó. Días después ahí estaban apaleando la gente y usted está hablando hasta de los muertos que había. No, por eso, pero ¿qué es lo que sucede? Hay una verdadera fractura porque entonces el gobierno, para poder salir adelante, tiene que convertirse en un gobierno populista, donde todo aquel que se levanta tiene que calmarle sus caprichos o sus deseos, porque el pasto donde estamos sentados todos es un pasto demasiado seco, que cualquier pequeña llamita o brasa podría generar una situación difícil. Y tal vez uno de los que usted está mencionando es el tema de lo que significa una parte del proceso de la falta de consolidación de la democracia y de la transparencia en los procesos electorales. No hay duda de que se necesita hacer reformas profundas en un sistema que está totalmente colapsado en materia electoral. No solo en materia electoral, sino que en materia de identificación. Y yo me atrevería a decir algo, porque si hay algo que de repente voy a tratar de no ser vanidoso, fue que la actual tarjeta de identidad fue promovida por nosotros en la época del doctor Carlos Roberto Reina, donde estaba el Registro Nacional de las Personas unido con el Tribunal Nacional de Elecciones. Si ustedes se recuerdan, aquella era una tarjeta amarilla que tenía 2 perforaciones, que se emplasticaba y se habían robado el plástico, se habían robado... Las perforaciones que hicieron en una elección interna del Partido Liberal. En 2 elecciones. Fue la estupidez más grande. Recordarán la historia, eso que cuenta el abogado Ortiz Sequeira, que en una elección interna del Partido Liberal, para marcar que había votado, le perforaban la tarjeta de identidad por un evento interno de un partido político. Solo en la mediocridad de Honduras puede pasar ese tipo de cosas. Pero eso aunado con, ¿se acuerda usted la famosa carta de naturalización de los chinos? Se produjo un fenómeno que ponía en peligro la seguridad del país. Y era que la tarjeta de identidad hondureña de aquel entonces era la tarjeta de identidad mucho más vulnerable. Y yo hoy le puedo asegurar algo que intuyo no es ni promovido por el Congreso ni es una movida política, que podría tener una movida política, sino que es una movida que más que todo tiene que ver con los temas de migración y también con los temas de seguridad y narcotráfico que se pueden estar dando a nivel de los intereses de los Estados Unidos. Este sistema de intervención ha de ser sugerido por el gobierno americano porque están viendo de que la base de datos y la tarjeta de identidad ya se prostituyó de tal manera que se está utilizando para realizar actos de mayor delincuencia. Y me parece que ese es el verdadero trasfondo del asunto. Y hoy estaba viendo incluso... Repitamos eso, abogado. No hay duda de que la base de datos y el sistema de registro nacional de las personas está totalmente colapsado. El concepto original que se tenía de que la huella dactilar permitía la seguridad del sistema ha sido totalmente vulnerado. Y yo he conocido algunos casos donde una misma persona con huellas diferentes tiene 2 tarjetas de identidad. Quiere decir que el ingrediente de la huella digital ha sido totalmente prostituido a nivel tecnológico por el Registro Nacional de las Personas. Eso ha permitido que entren sirios, que entren personas que son altamente peligrosas para la seguridad de los Estados Unidos. Y los Estados Unidos, a mi juicio, con todos estos temas de la migración, ha puesto una enorme queja y me imagino que ha puesto como condición que se depure el sistema de registro nacional de las personas del país y me da la intuición
de que esto no es más que una respetuosa sugerencia, entre comillas, del gobierno americano para intervenir lo que puede ser un sistema de documentación que puede poner en peligro la seguridad de los Estados Unidos. Y además de eso, hoy ya empecé a ver por las redes sociales que la MASI va a empezar a hacer una investigación profunda sobre los temas de tarjeta de identidad, partida de nacimiento, porque hay diferentes registros civiles municipales donde están totalmente en contubernio, se presume, con el crimen organizado y el narcotráfico. Bueno, vamos a seguir hablando de esto. Les decía, ingresaron aquí una gran cantidad de mensajes. Los puedo resumir. Muchos de ellos comienzan a recordarle a Ricardo Álvarez el Trans 450. Otros hablan ahí de la parte cristiana. ¿Qué político puede hablar de estas cuestiones cristianas o no? Otro dice aquí que yo soy un ñángara y que sudo calentura ajena. Y dice que a lo mejor yo también soy del otro bando, dice la persona que escribe aquí. Pero miren la elegancia de... Ahí les da la elegancia de la persona que escribe, ¿no? Del 99, 30, 60, 29. Señor, si no está capacitado para escuchar, para reflexionar, eso de irse al insulto que siempre digo, yo les cuestiono, porque yo lo cuestiono, no tengo ningún temor, le digo que me digan ateo, que me digan lo que sea. Es política. ¿Cuántos políticos le mencionan a Dios? ¿Cuántos políticos le mencionan a Dios? ¿Cuántos invocan a Dios haciendo la picardía? ¿Cuántos juran ante la Biblia, juran ante Dios, ante la Constitución de la República y terminan siendo grandes ladrones? Aquí todos juegan con eso. Y están hablando de política, están demostrando miedo, les guste o no, le están demostrando que le tienen miedo a Salvador Narrala. Moléstese, digan lo que me quieran decir, los que se molestan, no le hago campaña, digo, es que les pongo el ejemplo. ¿Cuánta gente está formando un partido político? ¿Y a quién tiene de correr? Lo está formando Salvador Narrala, Eva Fernández, mencionan otros por ahí, nadie dice nada. Menciona Salvador Narrala y provoca que el designado presidencial le escriba. ¿Qué le dice? El tema va mucho más allá, Rodolfo. Si usted recuerda, una gran parte de la población cree y está convencido de que Salvador Narrala es el presidente de Honduras. No hablemos de partidos políticos, sino que... que ganó, el presidente no es, que ganó. Bueno, que ganó y debería ser el presidente de Honduras, legítimamente hablando. Y esa es parte de la gran conflictividad que todavía no está resuelto y que debe de ser resuelta, porque tal como le decía yo al inicio del programa, lo peor que nos puede suceder, ya llevamos 6 meses, lo peor que nos puede suceder es que vayamos a un nuevo proceso electoral con un tema que generó la crisis, como es el tema de la reelección, que algunos quieren regularla y que para otros no es más que una violación flagrante a la Constitución de la República y que acarrea el delito de traición a la patria, que hoy no nos polariza tanto, pero a medida se vaya acercando el proceso electoral, esos pequeños temas que usted dice que no importan, como las credenciales que se van a volver a vender de los partidos pequeños, lo que significa la transmisión de resultados, y también el tema de la reelección va a volver a encender este país, desgraciadamente. Concluyo con este tema, que fue mi comentario inicial. Aquí digo, y le están respondiendo con mensajes también bíblicos, cristianos. No me voy a meter en ese tema. Yo solo decía el comentario, le dicen Ricardo Álvarez, qué bárbaro, al decir respetuoso y temeroso de Dios, pues no tiene vergüenza, se debería de mantener al margen mejor y seguir chupando de la teta, y por aquí van ya cuestiones más fuertes, y luego le dicen, le recordamos la blasfemia, temeroso de Dios, y le dicen, 8, no robarás, 9, no mentir, 10, no codiciar. Alguien que le tiene temor a Dios jamás roba, miente ni codicia. Hablo de lo que me están escribiendo aquí los que son cristianos. No robar. ¿Usted es temeroso de Dios? ¿De palabra o de temor a Dios? Soy cristiano, no roba, no miente.
temeroso de Dios y hoy interpreta la Constitución de una forma, mañana la interpreta de otra. Y además, falso testimonio. Cuando yo digo más y miente, tiene que día va a rendir cuenta, va a rendir cuenta. En el nombre de Dios. Lo dice públicamente los medios, no robar. De Dios. Y aquí le recuerdan. Y en ese tema de no robar, qué cosa más curiosa. Empezó antes del Mundial. Terminó el Mundial y el caso de Pandora ni siquiera ha empezado. Es decir, ¿qué tipo de justicia tenemos? La Corte se va a llevar la Copa Mundial a la inoperancia. Sí, comenzó con el Mundial. El campeonato es más largo porque le falta todavía. Y a eso hay que agregarle la intentona que hubo antes del caso de Pandora de sustituir al actual fiscal por un fiscal a la medida del actual gobierno, que todos sabíamos que estaba dirigido a un ciudadano que había sido socio y persona de entera confianza del actual presidente de la República, que no se buscaba la lucha contra la corrupción, sino que básicamente un guardaespaldas jurídico que le permitiera a todos estos sectores de impunidad de todos los partidos políticos, porque la impunidad no tiene color político, librarse de toda esta avalancha que le ha venido y que a mi juicio hay un mensaje muy claro también de los mismos señores que pidieron la intervención del Registro Nacional de las Personas con el nombramiento de Dimaraes de venir a socarle las tuercas a todo ese tema de la corrupción. Pero usted dice que esto podría venir desde afuera. Es que lo he venido mencionando hace días, mencionando o recordando lo que todos en Honduras sabemos. ¿Qué pasó el año pasado? Partidos políticos pidiendo reformas electorales con urgencia, reformas electorales reales. Una total negativa de la cúpula del Partido Nacional y desde el Congreso de la República, don Mauricio Oliva. Total negativa a reformas electorales. Se habla hace mucho tiempo de la identidad, sin pena ni gloria. Sin pena ni gloria. De la noche a la mañana aparece como una urgencia y ya una presión de los que siempre se negaron. No se trata de atacar al Partido Nacional. Son las personas que están ahí. ¿Cómo es posible que apenas meses atrás decían no y no y no? Y ahora es que es urgente y comienzan a cuestionar quién quiere y quién no quiere. ¿Hace cuánto tenemos problemas con la tarjeta de identidad? Porque sí existe un problema. Pero eso digo, pero cuando hay una negativa y una rápida reacción a decir cambiémosla con urgencia, yo veo sinceramente algo sospechoso. ¿Cómo es que es que se despertaron y dijeron, es cierto, la identidad está mala? ¿Cómo interpretar todo eso? Mira, ahora que nosotros estamos en este tema del diálogo que tiene como objetivo, por lo menos, que la clase política aclare algunos temas fundamentales, como es el tema de la violación de los derechos humanos, el tema de la reelección, el fraude postelectoral, y no descartamos esa reforma integral que se tiene que hacer del sistema electoral. Nos damos cuenta que sin duda alguna la dinámica del Partido Nacional se enmarca en una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que hace. Y generalmente este tema del narcotráfico, de la migración y hoy el de la lucha contra la corrupción no es un tema donde el gobierno marca la agenda. Le marcan la agenda de lo que debe hacerse. Y la preocupación real con la lucha que está haciendo el actual presidente Trump, evitando la migración y con la política de levantar el muro, él se ha dado cuenta fundamentalmente de que hay una causa enorme por la cual la gente quiere salir de su país.
Una es la falta de oportunidad, y esa falta de oportunidad la ven básicamente reflejada por el latrocinio que hace la clase política una vez que está en el poder, y no poder hacer una distribución adecuada de los fondos que le permiten a los países salir de la pobreza y buscar mejores estadios para su población y habitantes. Entonces, la política de inmigración, Trump, a mi juicio, la ha identificado como una consecuencia de los enormes grados de corrupción que se viven en los países latinoamericanos. Y ya hay una política americana de luchar contra ese tema de la corrupción para también evitar el tema de la inmigración. Si usted se da cuenta, los miles de millones que se van en el robo de la corrupción, que son datos que están claramente identificados, nos indican que si esos valores se invirtieran en el país, pues no estaríamos con los aumentos enormes que se están haciendo, ni con la migración enorme que se está haciendo. Y es necesario entonces, según la nueva política americana, combatir ese flagelo. Y usted ve cómo la Masi, que no era una Sisi, a pesar de no ser una Sisi, está teniendo las características fundamentales de lo que es la Sisi en Guatemala. Y si usted me pregunta el día de hoy que si Guimaraes iba a ser el vocero de la Masi, no lo iba a hacer. No, ya lo habían rechazado. El gobierno ya lo había rechazado y se le ha impuesto. ¿Qué significa la imposición de este ciudadano? Dos cosas. Que salió, perdóneme, en un viaje de esos, la carrera que hizo el presidente a Washington. Sale a la carrera y desde allá viene el reconocimiento. Y lo otro que debe de verse con mucho cuidado es también el hecho de que el gobierno ya le había dado prácticamente el destierro al actual fiscal general del Estado, mandándolo a la Corte Internacional de Justicia. Sí, le habían asegurado una chamba. Le habían asegurado la chamba. Y señor Chinchilla, todo lo que fiscal. indicaba el movimiento del gobernante actual era que estaba moviendo sus hilos y sus tentáculos para que quien saliera de la Junta Nominadora fuera una persona muy afín a los intereses del Partido Nacional y que les evitara males mayores o problemas en cuanto a la aplicación de justicia. Se iba a venir abajo la UFESIC y se iba a debilitar el sistema de lucha contra la corrupción. Yo no sé si el fiscal muy afín al Partido Nacional o al grupo en el poder. Bueno, yo diría que al grupo en el poder. Sí, porque en el Partido Nacional pues, hay muchos que hay de todos los sectores y ahí sí. no hay que descartarlo. Y al Ahora, grupo, a la cúpula de poder. ¿Quién fue la primera persona que felicita al actual fiscal Chinchilla con el tema de su reelección, que se le escapa de la mano porque unos días antes hizo incluso la presentación del caso de Pandora? La embajadora Fulton. Sí. Y casi inmediatamente después es nombrado el nuevo embajador. Y mandan unos tweets que si usted los ve, dice, falta mucho que hacer todavía por la lucha contra la corrupción. Y lo dijo la señora en la fiesta de la embajada de los Estados Unidos, del gobierno, la celebración del 4 de julio. ¿Qué significa Enfatizó eso? ¿Qué significa eso? Solo permítame resumir porque usted está recordando cosas acá para la gente que quizás no le ha prestado atención. El gobierno de los Estados Unidos, el presidente Donald Trump, no tolera las maras, por eso dice viene gente muy mala de estos países, la inseguridad, no quiere la migración de personas de estos lugares y los argumentos de la migración son esos, falta de oportunidades y la inseguridad. Escucha constantemente que salen huyendo de este país por extorsión, por lo que sea. Entonces él pide, presiona y ustedes van a ver cómo aparece la primera dama, que nunca lo habían hecho antes, pidiéndole a los hondureños no viajar. En la zona fronteriza no viajar. Lo que habían pedido, y sí lo hizo México, que pararan cuando iba la caravana. Entonces, de repente aparece lo que nunca habían hecho, pidiéndole a la gente que no viajara, advirtiendo, tomando medidas que tienen que ver con ese combate. Ya no al brazo operativo, porque aquí las capturas han sido de gatilleros, del brazo operativo. En un ajedrez, los peones, pero sin llegar al rey y a la reina.
Ahora, muchos lo interpretan que es el gobierno de Estados Unidos. Para que haya seguridad en este país tienen que capturar arriba a quienes dirigen las bandas criminales, que es lo que no pasa en nuestro país. Y eso es lo que están interpretando. O sea, que lo que están haciendo es precisamente por orden de los Estados Unidos, no iniciativa de acá. Y usted me dice que vamos más allá, que posiblemente esto del Registro Nacional de las Personas es para, le preocupa a Estados Unidos cuántas personas llegan a este territorio, fácilmente tienen un documento como hondureños y hoy quisieran tener, entre las interpretaciones que se están dando. No, y si a eso le agregamos también de que las maras y pandillas están directamente asociados con el crimen organizado y el narcotráfico, que es un brazo ejecutor del narcotráfico, y ha visto usted que paralelamente los temas de extradición están tocando sectores muy poderosos vinculados con la clase política del país y que en un determinado momento hubo un famoso ministro de seguridad que establecía que habían muchos alcaldes y diputados que habían sido financiados con el tema del narcotráfico y crimen organizado. Usted tiene la película completa. Es decir, hay corrupción, la corrupción está vinculada con el narcotráfico, con la falta de oportunidades, se crean las maras y pandillas y la impunidad que se da es la causa fundamental por la que se está haciendo. Y el gobierno americano, en ese diagnóstico que ha hecho, está poniendo el dedo sobre la llaga. Quiero ver definitivamente a todos los altos jerarcas de esa estructura en la cárcel. Ahora, ayúdenme con algo. ¿Será presión de los Estados Unidos decirle al gobierno de Honduras, ustedes tienen que poner orden en el sentido de que en Honduras, como usted lo decía, un buen porcentaje, no voy a mencionar porcentajes que yo no tengo medición, no lo tengo, pero que un alto porcentaje de la población está convencida que quien ganó las elecciones fue Salvador Narrala, pero quien está en el poder es Juan Orlando, con todo lo que ya sabemos. Y eso hace que lo miren un sector como ilegal, que no lo quieran, el presidente más impopular que ha tenido Honduras en este momento. Y un requisito para él es traten de arreglar eso. Y por eso, entre todas las reformas que quieren poner, siempre meten la colita, reglamentar lo que no existe, la reelección. Reglamentar lo que no existe. Esa es una posición de quien está en el poder, por una sencilla razón. Porque si yo reglamento lo que la Constitución declara como un delito y lo logro reglamentar, me quité el delito. Usted está queriendo evadir la justicia, porque el delito de traición a la patria, en ese tema específico, de la violación a los pétreos, es imprescriptible. Entonces, el gran temor de quien gobierna este país en este momento es que llegue a ganar a alguien que tenga la suficiente fortaleza y un respaldo popular para que saliendo de del gobierno, él sea sometido a los órganos jurisdiccionales del caso por el caso de delito. Ahora, pero hablemos fríamente. Muchos piensan que eso podría pasar en algún momento de la historia. ¿Sí? Quizás no ahorita, por esa violación a la Constitución. Pero tendrían que ir a la cárcel los miembros del tribunal. Muchos. Tendrían que ir. ¿Por qué? Porque ¿quiénes lo declararon presidente? O sea, él solo no se puede, Juan Orlando solo no se pudo haber declarado presidente. ¿Qué fue lo que usted me dijo cuando inició su programa? Que las élites que para buscar un fiscal que está de acuerdo con las élites que están en el poder. ¿Sí? Bueno, hay muchos que están en el poder en diferentes instituciones y en diferentes sectores de la vida política del país. Y esos se están protegiendo porque saben que tienen un pecado original. Por eso, pero le digo, pero así, vámonos textualmente. Usted me está hablando de los que están fuera del telón, esas fuerzas que están fuera del telón. Directamente, si don Juan Orlando en algún momento el brazo de la justicia por la violación de reelegirse al margen de la ley, violando la ley, utilizando la fuerza del poder, lo avala el tribunal
O sea, él se tendría que ir en combo. Si eso pasara, se tendría que ir en combo. Tendría que ir David Matamoros, tendrían que ir los demás. Los magistrados de la Corte Suprema. Los magistrados de la Corte Claro. Es un combo, porque él solo no podría estar, porque es imposible. Los 19 diputados del Partido Nacional que fueron a presentar la solicitud. No, si es que usted está tocando las verdaderas estructuras de las personas que están en el poder. Y ahí es donde usted se da cuenta de lo difícil y eso lo no va a pasar. complejo. Y de Eso no va a pasar. Bueno, pero entonces, ¿qué hacemos? Que esa es la gran pregunta. Porque estamos a la huerta de un proceso electoral. Y teóricamente hablando, y de hecho, la reelección es una realidad. Si no, no tendríamos a Juan Orlando Hernández en el gobierno. Ilegal y lo que usted quiera, pero está en el poder. Y si parte de la premisa de que debe de regular, que es inaceptable bajo todo concepto, quiere decir que Juan Orlando puede seguir en el próximo periodo electoral. ¿Qué le pasa a este país si Juan Orlando quiere volver a aspirar a la presidencia? Nada. Nada. Bueno, nada. Entonces, No creo si no pasa nada. Van a gritar unos días, van a gritar, la red social se va a llenar. Bueno, entonces no pasa nada. No hay las condiciones. Yo sinceramente no creo que. No hay las condiciones dadas en el país para que el hondureño reclame sus derechos. Hasta que no haya una conciencia clara del hondureño, que es el hondureño el único que puede en forma organizada salir a reclamar sus derechos, él lo va a tener. Yo siento que ¿Cuánto dijo que iba a estar? 50 años, ¿va? 50 años. Bueno. No creo, yo creo que habla del Partido Nacional, no de él, pues es imposible. Pero posiblemente pensó en una no lo dictadura. descarta. Posiblemente en Honduras todo puede pasar. En Honduras todo puede pasar. ¿Cuánto estuvo Carías? Yo siento que los pueblos, lo que pasa en Nicaragua, lo he comentado acá, en Nicaragua es porque se divorció la empresa privada. El pueblo nicaragüense estaba sometido, no podía hablar, pero cuando la empresa privada se divorcia del poder, cuando las élites de Nicaragua se divorcian del poder y posiblemente con una ayudita de afuera, de Estados Unidos, podría ser. Aquí yo estoy sacando conclusiones, especulaciones. Entonces, cuando las élites fuertes están en contra o se paran, es cuando las cosas caminan. Mientras las élites no lo hagan, nada va a pasar. Porque no existe un liderazgo. Los pueblos tendrían que tener verdaderos líderes en las organizaciones obreras. No existen en Honduras líderes en las organizaciones obreras. No existieron en las organizaciones magisteriales porque en el fondo eran políticos y todos terminaron aspirando a puestos políticos. Y se peleaban primero la política interna y los beneficios de sus colegios magisteriales y después participar en política. O sea, representantes puros del pueblo no existen. Aquí, ¿Usted cree, Rodolfo, que si realmente el caso de Pandora lleva a 12 diputados a la cárcel no cambia este país? No va a haber un renacer de la gente y esperanza para poder exigir lo que realmente le corresponde. Porque yo estoy de acuerdo con usted. Yo veo que hay... Porque, solo permítame. Ok, es que el caso de Pandora es un caso fuerte, con nombres y apellidos, pero la no actuación, la lerditud le está diciendo a usted que algo están cocinando. Esperar quizás una interpretación de la Corte que permita que los acusados no sean juzgados como la gente quisiera que lo juzgaran. No por juzgar, porque si van a juzgar a alguien es que es culpable de algo. No porque lo señalen. Usted tiene todo el derecho y toda persona a alegar su inocencia y a demostrarla. Pero cuando usted está viendo que pasa el tiempo y no hacen nada, le está diciendo a usted que están esperando una interpretación de la Corte, declarar inconstitucional un artículo que les permita no ir a la cárcel. Entonces, con eso yo no veo por dónde la gente va a tener esperanza. La gente quiere que no solo aquel tipo que robe en el mercado, que asalte en un bus, que se tiene merecida la cárcel, que así como agarraron a aquellos que asaltaron en aquel bus de Talanga, que así como agarraron a esos asaltantes, carteristas, robacelulares, que se agarren también a los que asaltan las arcas del Estado. La gente quisiera ver eso. Yo no creo que eso vaya a pasar. Para agarrar a esos ladrones no interpretar. Esos ladrones no fueron a buscar una interpretación a la Corte Suprema de Justicia. Cuando agarran un poderoso, se ve mencionado, vamos a interpretar la ley. Yo no sé. Tal vez yo soy muy no veo por dónde.
No, yo creo que, fíjese que sin interpretación de la ley, nuestro hermano país de Nicaragua, que tiene una similitud muy parecida, lleva 400 muertos y no ha podido quitar al dictador. Eso le da a usted la magnitud de lo que significa una lucha social contra un sistema tirano. Y yo no digo que vaya a ser fácil. Y yo no creo que es a través de la radio ni a través de los Twitter, sino tiene que ser una presencia y debe de ser de todos. Y cuando hablamos de todos, yo coincido con usted. Deben de ser sectores que les preocupa el bienestar y el futuro del país. Pero yo quiero aclarar algo aquí. Yo no estoy pidiendo a la gente vaya, revuélvase a las calles, vaya, hagamos un caos. No quiero esas interpretaciones. Creo que estas cosas se tuvieron que, si iban a haber protestas fuertes, se tenían que dar desde el momento de una inscripción de candidatura, desde la elección, tenía que ser fuertes. Por la justicia. Que si la Fiscalía de Delitos Constitucionales actuara, si la Corte Suprema, si aquí se actuara, si en ese mentado diálogo, ¿usted cree que ese mentado diálogo, usted participa de ese diálogo, llegan a un acuerdo, que cómo solventamos esto? Nos está pidiendo cómo solventamos esto. El primer paso, que ya todos estemos conformes. Todos aceptamos que se quede el señor Juan Orlando por tanto tiempo, y ni modo, así es, sigamos adelante, nadie va a llegar porque ya todos estamos de acuerdo que ahí sea. O la única forma es convoquen a elecciones. Mientras no se dé ese paso, aquí no se resuelve nada. Y yo coincido con usted. El tema es que quienes deben de dar el paso no lo dan. Y otros deben de dar ese paso. Porque ese paso no va a pasar milagrosamente. Y le pongo un pequeño gran detalle. Este país, a mi juicio, tiene una salida política a muy corto plazo. Y usted me pregunta cuál es. Mire, hay que hacerle definitivamente una consulta al pueblo hondureño. Señor pueblo hondureño, ¿usted está de acuerdo con la reelección? ¿Sí o no? Porque ese va a ser un tema polémico en el próximo proceso electoral. Ok, estoy de acuerdo con usted. Se hace la consulta. Pero van a venir los grandes constitucionalistas a interpretar. Bueno, pero esto estamos hablando hacia adelante, no retroactivamente. No importa, pero ya vamos para adelante. Entonces, ¿cómo queda lo actual? Busquémosle una salida a lo que viene, porque de hecho tenemos a alguien que ejerce el poder de la nación. Es una realidad. Es una realidad y puede seguirlo ejerciendo. Pero cuando usted escuche al pueblo hondureño decirle, mire, no nos gusta la reelección o sí nos gusta la reelección, usted tiene la mitad del problema resuelto. ¿Qué tal si el pueblo hondureño le dice que está de acuerdo con la reelección? ¿Se acuerda usted que eso del plebiscito y esa consulta viene para de eso que era? La consulta la planteaba el expresidente Zelaya y todos decían en aquel momento, y voy a ser tan honesto en decir que yo era de los que dudaba también en si la consulta iba a ser honesta o no iba a ser honesta, o si la consulta ya tenía una respuesta prefabricada. Pero después de eso, de esa consulta, se aprueba el plebiscito. ¿Para qué? Para consultar en temas torales. Si no se hizo en aquel momento, ¿qué nos hace pensar que se va a hacer ahorita? Si no se hizo en aquel momento, no se ha aplicado el plebiscito. Yo no sé si verdaderamente se irá a aplicar o le van a decir, hagamos un plebiscito con vigencia a la opinión para dentro de 2 procesos electorales. Ahí sí que creo que lo van a hacer. El tema es bien sencillo, Rodolfo. Las cosas pueden permanecer así y no sabemos cuánto va a aguantar el pueblo hondureño que permanezcan así. En Nicaragua llevan ¿cuántos años? 32 años y hasta ahorita se sublevan. Puede ser que el pueblo hondureño siga bajo las mismas circunstancias. Pero 15 Ortega volvió. Ortega, cuando volvió al poder, llegó correctamente. Se reeligió violando la ley. Bueno. Pero cuando él volvió al poder, entonces el tema es bien sencillo. ¿El pueblo está preparado para buscar los cambios que se necesitan o el pueblo va a seguir sumiso ante las circunstancias que se van dando? Y esa es una respuesta que solo la tiene el día de hoy en materia electoral con el actual Tribunal Supremo Electoral no es más que una nueva jugada para volverse a robar las elecciones.
Así de ¿Cómo? sencillo. Ese montón de partiditos, Claro, todo lo que está haciendo. Claro. Óigame, Crear más quórum. crear más gente en la mesa, gente que le va a dar las credenciales, vuelve otra vez nuevamente la misma historia donde se venden las credenciales, la prostitución electoral, va a volverse a caer el sistema 640 veces más y vamos a tener... Y decir que el mismo 6, 7 partidos están a favor de tal Claro, cosas. 7 partidos nos apoyan y nos reconocen, solo los bulliciosos de toda la vida que representan el 70% del pueblo hondureño, porque entre Salvador Narrala y el Partido Liberal hay más votos que Juan Orlando Hernández, y el Partido Liberal fue uno de los primeros en reconocer a Salvador Narrala de presidente. Entonces, Una parte del Partido Liberal. bueno, como le quiera, pero entonces ahí está la problemática. El día de hoy, ¿quién va a creer en esos partidos políticos? Yo por ejemplo, se me hace difícil entender cómo Salvador fue al Tribunal Supremo Electoral, a ese tribunal que le robó las elecciones ahora a que lo quieran inscribir. No me hace sentido. Porque no tiene instrumento. Mientras no creen otro, no tiene otro instrumento. pero- Si usted le mira la lógica, se quedó. El libre ya no va a tener cabida hacia futuro. No creo que lo va a tener. En el Pino tiene que tener un instrumento. Por eso. Así lo interpreto. Pero ese tribunal le va a dar el instrumento. O Y estaría yo luchando- siento que le van a dar larga. Yo siento que no creo o, que... o estaría luchando yo por la reforma integral real que se requiere para que o tengamos el proceso electoral diferente en este próximo proceso, o tratemos de ver si las condiciones se dan para que el proceso electoral se realice lo antes posible. Lo primero para usted era reestructurar el tribunal. Claro, claro, y ahorita lo único que tenemos es una realidad. Nada de lo que se requiera de reformas electorales se puede hacer sin que el Partido Nacional participe en ellas, porque hay un número mágico que se llama el 86, que no se logra sin la voluntad del Partido Nacional. Ahora, ¿cómo hacemos los que estamos en oposición para evitar que la dictadura que se está dando a nivel del Ejecutivo se pueda dar también a nivel del Congreso, para que se mantenga el statu quo y ellos sigan en el poder de la nación a pesar de no tener el respaldo popular? A menos que don Mauricio Oliva verdaderamente se divorcie del todo, y no solo así de cara jalada. Creo que están medio divorciados. Sí. Veremos qué pasa. Gracias, abogado Ortega Ceguera. Gracias a usted, Rodolfo, un gran placer. Y gracias a todos por sintonizarnos aquí en Doble Vía. Estreñido. Toma Citrolac.